Hola, en este video hablaremos sobre el perímetro, el cual se define como la suma de las longitudes de los lados de cualquier polígono. Es decir, para calcular el perímetro basta con tener las medidas de cada uno de los lados de la figura y sumarlos. Sin embargo, también existen fórmulas específicas para calcular perímetros. Por ejemplo, para el caso del triángulo, se tiene que el perímetro de un triángulo se obtiene sumando la medida de los tres lados. Pero por ejemplo, para el cuadrado, para el rombo, el perímetro de un cuadrado se obtiene multiplicando 4 veces la medida de uno de sus lados, que realmente es lo mismo como si sumáramos los 4 lados. Para el rectángulo es un caso también donde existe una fórmula para encontrar el perímetro. La fórmula es 2 por a más b. En el caso del trapecio isósceles también existe una fórmula: 2a más la medida de la base mayor más la medida de la base menor. En el caso de los polígonos regulares, por ejemplo, el hexágono, el pentágono, heptágono, octágono, etcétera, el perímetro se obtiene multiplicando el número de lados por la medida de este, porque recuerda que son polígonos regulares, es decir, todos sus lados miden la misma medida. En el caso del círculo, pues el perímetro se obtiene multiplicando 2 por pi por el radio. Una vez que ya identificamos las fórmulas utilizadas para calcular perímetros, vamos a resolver algunos ejemplos. Primer ejemplo, dice: calcula el perímetro de las siguientes figuras. La primera figura es un triángulo que mide 10 centímetros, 8 centímetros y 8 centímetros. Podemos observar que es un triángulo isósceles porque dos de sus lados tienen la misma medida y el lado restante pues tiene una medida diferente. También tenemos por acá un rombo. Ese rombo tiene una medida de 6 centímetros en sus lados. Entonces, para comenzar, vamos a calcular el perímetro del triángulo. Recordemos que la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo es sumar los lados A más B más C. En este caso, tenemos que en el triángulo uno de sus lados mide 10 centímetros, otro mide 8 y el otro más también mide 8. Por lo tanto, el resultado será la suma de esas cantidades. 10 más 8 da un total de 26 centímetros. Ese es el perímetro del triángulo. En el caso del rombo, vamos a recordar que la fórmula es 4 por a. A representa la medida del lado del rombo. Recuerda que los rombos tienen sus lados con la misma medida. Entonces tenemos que el perímetro de ese rombo está dado por el producto de 4 y 6. Entonces 4 por 6 son 24 centímetros. Veamos algunos ejemplos más. Calcule el perímetro de las siguientes figuras. En este caso tenemos un trapecio isósceles y un romboide. Bien, vamos con el trapecio isósceles. Recordemos que la fórmula del perímetro para el trapecio isósceles es 2a más b mayúscula más b minúscula, donde la a representa el lado común o el lado que tiene las dos medidas iguales. La b mayúscula representa la medida de la base mayor y la b minúscula la medida de la base menor. Entonces, como podemos observar, este trapecio tiene una base menor de 7.5 centímetros, tiene una base mayor de 12 centímetros y los lados que miden igual, este de aquí y este de aquí, miden 6.5 centímetros. Entonces podemos determinar o podemos aplicar la fórmula.
y tenemos entonces que sería 2 por 6.5 centímetros más 12 centímetros que mide la base mayor más 7.5 centímetros que mide la base menor. Entonces 2 por 6.5 nos da como resultado 13, más 12 y más 7.5 centímetros obtenemos como resultado 32.5 centímetros. Esa es la medida del perímetro del trapecio isósceles. Ahora, en el caso del romboide, recordemos que el romboide tiene la característica de que es muy similar al rectángulo. Tiene dos parejas de lados iguales, es decir, este lado mide 10 y el de arriba también mide 10. Este lado mide 6 y este lado también mide 6. Aplicamos entonces la fórmula del perímetro. Recordemos que la fórmula del perímetro para el rectángulo y también para el romboide es 2 multiplicado por la suma de A más B. Entonces tenemos 2 multiplicado por 6 más 10. 6 más 10 son 16. Multiplicado por 2 nos da como resultado 32. Ese es el perímetro, 32 centímetros. Tenemos también dos ejemplos más. Calcula el perímetro de las siguientes figuras. La primera figura es un círculo, una circunferencia. Y la segunda figura es un octágono. Vamos a calcular el perímetro de la circunferencia. Vamos a recordar que el perímetro de la circunferencia se obtiene multiplicando 2 por pi por el radio. Nosotros sabemos también que en la figura que tenemos aquí el radio mide 5 y que el valor de pi pues siempre es el mismo, 3.1416. Es por eso que tenemos en la fórmula, sustituyendo, tenemos 2 por pi, que vale 3.1416, por 5 centímetros, que es el radio de la figura. Entonces 2 por 3.1416 nos da como resultado 6.2832 y lo multiplicamos por el radio, que en este caso es 5, y eso nos da como resultado un total de 31.4160 centímetros. Ese es el perímetro de la circunferencia. Por acá tenemos entonces un octágono. El octágono es la figura geométrica que tiene 8 lados. Es un polígono regular, por lo tanto sus lados son congruentes, es decir, miden lo mismo. Entonces vamos a recordar que la medida del perímetro de cualquier polígono regular es perímetro igual a número de lados por la medida de uno de ellos. En este caso n representa el número de lados y a la medida de ese lado. Entonces tenemos que el perímetro será igual a multiplicar 8, porque son 8 los lados de la figura, por la medida, que son 4 centímetros. 8 por 4 nos da como resultado 32 centímetros. Ese es el perímetro.